Hola, soy Dania Beatriz y te doy la bienvenida una vez más al podcast F2.8 Fotografía. En el programa de hoy me encantaría darte algunos consejos para fotografiar la luna. Cuando observo la luna me vienen a la mente palabras como misterio, romance, curiosidad, seguridad, calma y paz. La luna logra generar en nosotros sensaciones positivas, al menos en mí, y pienso que es principalmente por esta razón que es uno de los elementos de la naturaleza más fotografiados o de los que las personas más quieren fotografiar. Y en el programa de hoy te quiero dar algunas técnicas que puedes usarlas para fotografiar la luna. Lo primero en lo que te quiero hablar es de la perspectiva. En primer lugar, para fotografiar la luna tenemos que recordar que la luna es blanca, lógicamente, y estará expuesta contra el cielo negro, y esto engaña a nuestros ojos. Nuestra concepción de la perspectiva está totalmente apagada en ese momento y nos daremos cuenta de ello solo cuando vemos la imagen que capturamos a través de la pantalla de la cámara. La luna será más pequeña de lo que imaginábamos, especialmente cuando estamos en entornos sin algún punto de referencia, que en el sentido que la luna está sola y nosotros nos disponemos a fotografiarla sin ningún edificio a los lados. Cuando nosotros la vemos nos parece inmensa, pero cuando la fotografiamos y vemos la luna desde la pantalla de la cámara, se ve totalmente pequeña, y es ahí donde llega la desilusión y el engaño. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Simple. Prácticamente debemos usar una distancia focal más larga. En lugar de disparar a una gran parte del horizonte donde tenemos un gran paisaje, no nos limitemos a eso. Vamos a limitarnos solo en el tamaño, en capturar la luna, considerando que el resto de la foto estará en total oscuridad. Entonces, cuando tú usas una distancia focal más larga, prácticamente vamos a camuflar ese engaño. En este momento, la compresión de la perspectiva hará prácticamente todo el trabajo. La ubicación, dónde y cómo y cuándo es mejor fotografiar la luna. Para realizar fotografías de la luna que sean satisfactorias, la planificación es fundamental. Lo primero que debes hacer es investigar sobre las fases lunares e identificar los días en el que el satélite será muchísimo más visible y cuándo estará saliendo o cayendo. Por ejemplo, en el horario en el que sale o en el horario en el que ya se comienza a esconder. Porque, ¿qué pasa? Que una luna llena tiene un impacto visual mucho mayor que una luna cuarto creciente, por ejemplo. Además de la ausencia de las nubes y un cielo despejado, son condiciones perfectas para fotografiar la luna. Como casi todos los sujetos que vamos a fotografiar, la luna tiene sus mejores momentos para ser inmortalizada al amanecer o justo antes del atardecer, las llamadas horas doradas. Y este es el mejor momento para fotografiar la luna porque es cuando el satélite no está demasiado alto. Y esta es la solución ideal si se quieren marcar otros elementos como una montaña o el horizonte o una ciudad, por ejemplo. Pero si tú quieres capturar la luna solamente, sola, lo puedes hacer incluso en la profundidad de la noche. Yo te recomiendo personalmente, para hacer una fotografía de la luna más atractiva, que no la fotografíes solo a ella, que prácticamente tenga alrededor suyo otros elementos que enriquezcan la composición de la imagen. Puede ser edificios, puede ser las montañas, puede ser un árbol, pero lo importante es salir un poco de los contextos urbanos, porque prácticamente cuando estamos en un contexto urbano tenemos muchísima contaminación lumínica y eso podría perjudicar la imagen. Por ejemplo, en el campo y los lugares aislados son una buena alternativa. Las colinas y las montañas son los elementos perfectos, los complementos perfectos para retratarlos junto a la luna. Ahora pasemos a la parte de la configuración de la cámara para hacer este tipo de fotos. Antes de responder a esto, me encantaría darte una premisa. A ver, no hay una regla general que se ajuste a todas las situaciones. Todo va a depender de la hora de la noche en la que se va a tomar la fotografía, la fase de la luna y la composición de la fotografía que vas a hacer. Pero, sin embargo, puedo darte algunas sugerencias que más o menos son bastante genéricas y que te pueden ayudar. Por ejemplo, en modo de disparo. En primer lugar, te recomiendo ajustar la cámara absolutamente en modo manual, porque de esta manera vas a tener un control total sobre todos los distintos parámetros de la cámara fotográfica. El ISO es un tema bastante
importante. Algunos recomiendan que se tenga que poner un ISO de 400 y yo en lo general prefiero usar un ISO 100 o un ISO 200. Es verdad que estamos haciendo fotos de noche, pero en lo general entre 100 y 200. El diafragma que recomiendo debe ser entre f9 y f11 para tener una buena profundidad de campo. Y la velocidad de disparo va siempre a depender mucho del ISO que pusiste, porque siendo de noche, tal vez necesites una velocidad de disparo un poco más lenta, pero como vamos a estar fotografiando la luna, que como quiera que sea, la luna emite una cierta cantidad de luz, tal vez esa velocidad de disparo pueda cambiar a una velocidad un poco más rápida. Entonces yo te recomendaría entre 1 partido 60 hasta llegar a 1 partido 250, depende. Prácticamente tienes que jugar con el triángulo de la exposición. Si pones 1 partido 60, f9 y el ISO 200, tal vez quede demasiado clara, porque si tienes mucha luz que entre en la imagen, va a quedar un poco clara. Entonces tú vas a jugar con la velocidad, dependiendo de la cantidad de luz que tenga, tú vas a ir regulando la velocidad de disparo. Lo importante es que la profundidad de campo, la apertura de diafragma debe ser una apertura bastante cerrada, entre f9 y f11, y el ISO lo más bajo posible para tener una menos cantidad de ruido que entre en la foto. El enfoque, vamos a seleccionar el enfoque manual, no vamos a usar el enfoque automático. ¿Por qué? Porque siendo un elemento bastante particular la luna, que emite una cierta cantidad de luz en un contexto un poco oscuro, prácticamente el enfoque de la cámara se va a volver un poco loco. Entonces lo mejor es enfocar en modo manual y enfocar al infinito. También en este tipo de fotografías puedes usar la técnica de bracketing, que prácticamente se trata de obtener una exposición adecuada usando 3 fotografías del mismo elemento con exposiciones distintas. Prácticamente vas a hacer una foto subexpuesta, una foto bien expuesta y una foto sobreexpuesta. La vamos a unir en un software de edición como Photoshop y ahí vas a tener el resultado final va a ser una fotografía bien expuesta. Como ya te decía, estas son solo pautas generales que debes de ser tomadas en dependencia de la luz que tú tengas, en dependencia del contexto en el que estás. Hay que experimentar en el campo. Mientras estás tomando la foto tienes que experimentar y poner diversas configuraciones. El tipo de lente para fotografiar la luna. Para hacer fotos de la luna no hace falta comprarse un lente de 4.000 ni 5.000 euros. Prácticamente no necesitaremos un lente luminoso. Como te decía antes, vamos a usar una apertura de diafragma bastante cerrada. Entonces, con un lente que tenga una apertura máxima de 3.5 podremos trabajar perfectamente, porque como te decía antes, la apertura de diafragma que vamos a utilizar va a ser bastante cerrada. Entonces, lo importante del lente no es la luminosidad, lo importante del lente es la distancia focal. Prácticamente para fotografiar la luna, que es un sujeto que está bastante lejos de nosotros, necesitaremos una lente que tenga una distancia focal entre 75 y 300 milímetros. También puedes considerar la posibilidad de usar un duplicador de distancia focal, uno de 1,4 o de 2x, pero los duplicadores de distancia focal a veces reducen la calidad de la foto. Lo mejor es que tengas un lente específico, un lente zoom o un teleobjetivo entre la distancia que te dije anteriormente, entre 75 y 300 milímetros. Otro tema importante, el uso de un trípode. El trípode es un accesorio fundamental para cualquier fotógrafo, no solo si se quiere fotografiar la luna, sino también para cualquier otro tipo de fotografía. Si te gusta la fotografía nocturna, por ejemplo, o la fotografía de larga exposición diurna, también es importante usar un trípode porque le dará estabilidad a tu cámara fotográfica y evitará la trepidación y que la foto quede movida y mal enfocada y tal. En este caso te digo que no te ahorres dinero en la compra del trípode. Compra un trípode de calidad que te va a durar durante toda tu carrera como fotógrafo. Otro punto importante que te lo mencionaba al inicio era la composición para la fotografía de la luna. A menudo lo que hace la diferencia entre una foto de la luna interesante y una foto de la luna simplemente hermosa es la composición. La composición marca la diferencia. Por supuesto que la luna
es emocionante en sí misma verla. Y el hecho de poder tomar una fotografía detallada de ella es una gran satisfacción como fotógrafo. El riesgo en el que podemos caer es que nuestra fotografía no destaque entre los otros miles de fotografías de la luna que existen. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Lo primero que te recomiendo es experimentar. Busca localizaciones y sujetos que sean atractivos. Aquí te recomiendo que dejes libre tu creatividad. Por ejemplo, puedes intentar colocar una luna en medio de dos árboles o hacer una especie de encuadre o marco natural con los árboles y la luna en el centro. O incluso puedes tomar las fases lunares. Por ejemplo, cuando la luna comienza a salir, no sé si has visto esa fotografía donde se ven en una misma imagen varias lunas, donde la luna comienza a salir hasta que está en su punto más alto. Tienes que agregar elementos a la foto. No te limites, al punto que quiero llegar es que no te limites solamente a fotografiar la luna y ya. Usa otros elementos para enriquecer la fotografía o la imagen. No pienses en la luna como un objeto en sí mismo, sino como un elemento a insertar en un contexto como tal. Otro tema importante es el retoque y la edición en la fotografía lunar. Incluso si las fotografías de la luna son excepcionales, tal y como fueron tomadas, siempre se recomienda usar un mínimo de postproducción para hacer que la imagen sea muchísimo más espectacular. Porque, por ejemplo, en la pantalla de tu ordenador la foto puede parecer demasiado plana o demasiado gris. Y en este caso es posible que, por ejemplo, ajustando el contraste para resaltar algunas zonas de la superficie lunar, la fotografía puede que se beneficie. También puedes usar la curva y la nitidez. Como te he mencionado aquí, el tema más difícil en la fotografía de la luna es la exposición, porque si se dispara sobreexponiendo la imagen, probablemente habrá que ajustar ligeramente los parámetros con Photoshop para que puedan salir todos los detalles de la luna, porque si no te quedará un elemento blanco en la imagen sin ningún detalle. También es importante saber que si la luna se inserta en un contexto más amplio, como por ejemplo un paisaje, siempre estará sobreexpuesta en comparación con el resto de los elementos, y entonces lo que te quedará es una foto de paisaje con una bola luminosa en el centro, y eso no es lo que queremos. Entonces la pregunta que surge espontánea es: ¿cómo se obtiene una imagen con ambos elementos, la luna en este caso y el paisaje, correctamente expuestos? Y no es tan difícil lograrlo, porque aquí es donde entra en juego la técnica del bracketing que te hablaba anteriormente, porque puedes tomar una foto de la escena con la luna correctamente expuesta, donde el paisaje se verá completamente negro, y luego puedes tomar otra segunda foto correctamente expuesta, es decir, puedes tomar otra foto donde el paisaje estará correctamente expuesto, bien expuesto, y la luna sobreexpuesta. Subes ambas fotos a Photoshop y fusionas las dos imágenes. Prácticamente borras la parte negra del paisaje dejando la luna bien expuesta, y viceversa. Es decir, sí, borra la parte negra del paisaje dejando la foto bien expuesta, la luna bien expuesta, y en la otra borra la parte de la luna. Prácticamente es unir dos fotos en una. Al final lograrás una imagen con todos los elementos correctamente expuestos. Por ahora me despido y te digo que siempre es difícil crear un tutorial que sea válido para todo el mundo, y sobre todo cuando se trata de un tutorial de cómo fotografiar la luna, que todo el mundo tiene opiniones distintas, porque siempre hay alguien que usa un método distinto y le sale bien, y para él ese es su método. Hay otro que usa otro método y le sale bien, y para esa otra persona es su método. En fin, si tienes algunas sugerencias o algún consejo, si ves que puedo incluir alguna otra cosa, tú basta que me lo digas y con gusto lo incluiré. Si tienes también alguna sugerencia sobre algún tema que yo pueda tratar, igual lo incluiré en el calendario editorial del podcast. Como siempre, te doy un fuerte abrazo y te deseo buena luz.